Déjeme darle la bienvenida al economista experto en temas energéticos, a Rodrigo Benedict, porque hay mucho de qué platicar. Rodrigo, muy bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Muy bien, bueno. muchas gracias. Aquí, con mucha fuerza ante los temas que tenemos en la mesa. Y bueno, mira, te quiero hacer un planteamiento primero en lo internacional. El hijo de nazis, así fue planteado por compañeros corresponsales en España, integrante de Vox, fan de Trump, porque él mismo se autodenomina fan de Trump, defensor de Augusto Pinochet y eurodiputado Hermann Terst, salió con que le halaga que una, entre comillas, ¿no? Jauría izquierdista use el lenguaje del presidente López Obrador y que le atribuyan toda la maldad, pero él es el que usa el lenguaje del mandatario en primer lugar, ¿no? Pues le llama borregos a sus detractores. Lo que sí, estimado Rodrigo, es que en algo considero no se equivoca. A pesar de sí ser un tipo despreciable, se le atribuye solamente a él la maldad cuando ese Parlamento Europeo votó sesgada e ignorantemente, casi de manera unánime, ¿no? Esto en contra del gobierno de México. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Rodrigo? Hola, Antonio. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a los que nos visitan hoy. Eh, bueno, a ver, este diputado lo que dice es que le halaga que una jauría de izquierdistas y borregos utilicen el lenguaje del presidente López Obrador y que le atribuyan a él prácticamente la resolución, aunque se votó a favor por una mayoría considerable, con dos abstenciones y me parece que alrededor de 73 votos en contra. Yo escribo hoy para la lista una columna donde, bueno, prácticamente lo que podemos ver es que se utiliza como pretexto, es decir, nadie duda de las cifras están ahí. México ha sido durante ya muchísimos años un país donde ejercer el periodismo, sobre todo no desde, digamos que los lugares de privilegio como son las grandes televisoras o grupos de poder como Latinos, sino el periodismo de base, el periodismo sobre todo en la frontera o en zonas de conflicto que existen a partir de 2006 en el narcotráfico, pues sí ha generado, las cifras son indiscutibles, hay violencia y hay pues muchos de tus colegas fallecidos en aras de su labor. Eso nadie lo va a negar, pero atribuirle que la inercia de esto continúe durante el gobierno del presidente López Obrador y casi que dedicarle a él únicamente esto, en realidad es una forma pues muy vil de utilizar de forma como un pretexto la infame violencia que sufren los periodistas en nuestro país para colocar dos agendas en particular. La agenda ideológica de la ultraderecha que domina el Parlamento y la agenda de las empresas europeas que ven afectadas o están mal informadas, pero en realidad ven afectadas sus intereses con la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sobre el primer punto, lo que te quería comentar, Antonio, es que, bueno, efectivamente el Parlamento Europeo tiene poco que ver con sus ejecutivos, con los ejecutivos de los países. De hecho, no se agrupan en países. En el Parlamento, las bancadas no son bancadas por país, sino tienen grupos parlamentarios ideológicamente afines. Y hay una operación muy importante que se puede ver a través de los años sobre inflar los escaños de los partidos de la ultraderecha. Esto se ha hecho y esto es importante decirlo, dado el contexto que estamos viviendo, con dinero del Kremlin. Es decir, hay muchos intereses que el gobierno ruso fue inflando, por así decirlo, con partidos de ultraderecha, con Matteo Salvini en Italia, con Marine Le Pen en Francia, con Vox en España y con Víctor Orbán en Hungría. Es decir, es una estrategia de Rusia,
muy pragmática, por supuesto, del presidente Putin, de ir erosionando las instituciones europeas y el corazón de esto es la Comisión Europea y el Parlamento en Bruselas, ¿no? Entonces, a ver, el Tratado de Libre Comercio que se firmó con México y la Unión Europea en julio, que entró en vigor que se firmó antes, pero entró en vigor en julio del 2000, pues nos dan unas cifras pues, también que nadie puede negar. Aumentamos nuestro comercio con la Unión Europea en casi 300% desde aquel entonces. Hay un flujo migratorio muy interesante, hay inversión europea y española, sobre todo en México. Es decir, lo que pasó la semana pasada da mucha pena porque es el Parlamento Europeo, sobre todo los escaños de ultraderecha que dominan casi el 20% del Parlamento, pero que son muy vociferantes y que tienen una agenda muy particular que conocemos, es decir, lo conocemos muy bien porque tuvimos a Donald Trump como vecino y ese es el tipo de política que llegan a hacer, una especie de derecha trompista en su narrativa, y eso fue lo que fueron a incendiar, digamos, el Parlamento Europeo la semana pasada, inflado, digamos, por los intereses de las empresas europeas que ven afectada, por alguna forma, del gobierno nacionalista. Y ahora que mencionas y le